Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, verso 31. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir conmigo su Biblia en Mateo capítulo 25, verso 31. Y vamos a dar juntos lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Hoy compartí esta lectura en la mañana con la congregación en San Carlos y me traía al leer esta lectura una esperanza eterna. ¿Amén? ¿Cuál era la esperanza? De que el Señor retornará, de que el Señor volverá con sus santos ángeles y nos reunirá delante de su presencia. Dice que reunirá a todas las naciones y como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así apartará a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y a los de su derecha le dirá: venid, entrad al reino preparado para vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra nos tiene que traer esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las religiones, ¿qué procuran? Llegar los hombres a Dios, llegar los hombres delante de Dios. Pero el Evangelio, ¿qué nos enseña? Que el Señor siempre es el que viene en busca nuestra. El Señor siempre es el que nos recoge. El Señor siempre es el que nos reúne. El Señor siempre es el que nos llama. El Señor siempre es el que viene en pos de nosotros. Y eso nos tiene que traer esperanza, sabiendo de qué, de que al Señor no se le va a perder ninguno. Que ninguno de los que están escogidos por el Señor y que fueron llamados por Dios se le va a perder. Amén. Sino que todos los que el Padre le ha dado, todos ellos están en su mano, y lo que está en su mano nadie lo arrebata. Y quienes tenemos la esperanza de la vida eterna y estamos confiados de que el Señor volverá y que somos escogidos, que somos llamados, que somos santos, que somos amados, tenemos la confianza de que el Señor nos reunirá, pero no solo nos reunirá, sino también nos recompensará, dándonos entrada a su reino eterno. Un lugar en el cual vamos a habitar eternamente en la presencia de Dios y en compañía de Dios y en compañía de toda la creación celestial. Amén. Y vamos a poder contemplar cosas que hoy con nuestros ojos físicos no podemos ver, pero que creemos por medio de las escrituras que están ahí y que nos pertenecen y que fueron preparadas por Dios para nosotros. Amén, como lo es la creación angelical, que son seres creados por Dios a su servicio y que están a nuestra disposición, que Dios los ha puesto para a disposición también para servir a la iglesia. Como vemos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, ¿qué hizo Dios? Envió un ángel, el cual pasó entre las 4 guardias que estaban allí fuertemente armados, resguardando la cárcel porque estaban los principales de la iglesia, y pasando por en medio de ellos, despertándole a Pedro, le dijo: cíñete, cálzate, porque fui enviado para sacarte de este lugar. Y lo sacó, y cuando lo hubo sacado por entre medio de las guardias, le dijo: bueno, ahora ve y párate en medio y anuncia las palabras de esta vida. Amén. No solamente le sacó, sino que lo alentó, lo comisionó, lo fortaleció. Así como nuestro Señor, cuando estaba en Getsemaní y después de pasar por ese gran combate, dice que vinieron los ángeles de Dios y lo fortalecieron, lo sirvieron. Amén. Entonces son ángeles, son seres creados por Dios para nuestro servicio, para nuestra administración. Amén. Dios los envía para ministrarnos, para guardarnos. Nosotros no los podemos ver, pero ellos están allí, comisionados por el Señor para guardarnos, para defendernos. Bueno, esto nos tiene que fortalecer. Pero por mucho tiempo yo pensaba, como muchos piensan hoy día, ¿no?
¿cómo hago para estar entre los de la derecha? Porque ¿quién quiere estar entre los de la izquierda? Me acuerdo una vez en este mismo lugar dije algo así y un hermano se había puesto mal, a ver. Pero no se trata ni de ser de derecha ni ser de izquierda, sino de algo que está en la Biblia, amén. Y que nos dice que a los de la derecha le dirá, venid, entrad bendito de mi Padre, y a los de la izquierda le dirá, id malditos al fuego eterno preparado para vosotros. No le va a dar tiempo, ni siquiera que puedan excusarse. Después ellos van a preguntar y van a decir, ¿cuándo es que te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿Cuándo es que te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te servimos? ¿Ve? Tenían un alto concepto de sí mismos, que ellos siempre habían estado sirviendo. Por eso, muchos de los que, entendiendo la Biblia y queriendo estar del lado de los favorecidos, del lado de los que son bendecidos con la bendición eterna, ¿qué hacíamos? Buscábamos agradar a Dios por medio de obras, ¿no? Sirviéndole al Señor. Pero qué gran tristeza, qué gran frustración va a ser que todos esos que hoy día, que están en la iglesia y que están buscando agradar a Dios por medio de las obras y que le hayan servido, porque ellos tenían este conflicto. Dice, ¿cuándo no te servimos? ¿Ve? ¿Qué concepto tenían de sí mismos? Que ellos servían, que ellos eran útiles en la obra, que ellos no descuidaban el trabajo del Señor, que ellos no descuidaban el servicio del Señor. Y así, ¿cuántos viven con ese concepto hoy dentro de las iglesias? Un montón de gente que su conciencia la tienen acallada. ¿Por qué? Porque dedican horas y horas al servicio. Algunos su vida entera dedicaron al servicio y van delante de Dios con la confianza de ¿qué? De que como creen en Dios, como creen en Jesucristo y como que le han servido, que entonces las puertas del cielo se le abrirán de par en par. Pero eso es un gran error. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la Escritura nos dice que las puertas del cielo se van a abrir de par en par para aquellos que sirven mucho. Las puertas del cielo se van a abrir para aquellos que a la fe le añaden virtud. Vamos a leer para que compartan conmigo de la Escritura. Vamos a ir a la carta del apóstol Pedro para leer juntos la palabra del Señor en su segunda carta, versículo 5 del capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas os dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo dice que va a ser entregada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo?
haciendo estas cosas. ¿Y qué es lo que dice? Fíjese, vamos a leer el verso 9, una vez más. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Nosotros, ¿cómo fuimos llamados a caminar? Por medio de la fe. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Por eso ve que lo único que dice que nosotros a la fe le podemos añadir. Pero si yo no tengo la fe de creerle a Dios, ¿podré añadir algo? No puedo añadir nada, ¿no? Y es más, Él no dice, si no tienes afecto fraternal, si no tienes dominio propio, no está diciendo eso. Dice, si no tienes estas cosas, tienes la vista corta y eres ciego, habiendo olvidado el afecto fraternal, el dominio propio. No, ¿qué dice? Que olvidó. La purificación de sus antiguos pecados. ¿Ve? Se olvidó qué es lo que había lavado sus pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, dice el versículo 10. Y elección. ¿Qué significa vocación? La profesión de nuestra fe. Amén. La profesión de nuestra fe. Y elección. ¿Quién le escogió a Cristo? ¿Nosotros o Cristo nos escogió a nosotros? Cristo nos escogió. Cuando habla de elección, no está hablando de mi elección. ¿Por qué? Porque humanamente yo nunca voy a elegir a Dios, por causa de la naturaleza caída. Pero fui elegido, fui llamado, fui amado, fui santificado, fui justificado y también voy a ser glorificado. Por eso dice, habiendo olvidado la antigua, dice, purificación de vuestros pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, la profesión de vuestra fe. Y elección, ¿quién es el que elige? ¿Nosotros o Dios? Dios. Y tenemos que tener confianza que si Dios nos eligió, no nos eligió para condenación. Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, antes cuando yo no entendía qué hacía, procuraba estar de la derecha pensando de que si servía mucho a Dios, que si le dedicaba mi vida a Dios, entonces tendría el derecho de estar entre los que iban a entrar al reino eterno del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que no es por ese lado, sino por medio de ¿qué? Por recordar quién es el que lavó nuestros pecados. Por eso fíjese que a los de la derecha, ¿cómo lo llama? Justos. Amén. ¿Y quién puede ser justo por sí mismo? Por obras que hiciera. ¿Alguno puede ser justo, llegar a ser justo por obras? La Biblia dice que por obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces, no puede llegar a ser justo por obras. Entonces, ¿cómo es que es justo ese hombre, el que está de la derecha? Por la justicia que es por medio de la fe. Amén. ¿Y cómo vive el que vive por la fe? ¿Confiando en sí mismo? No. Fíjese a lo de la derecha que le dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y ellos que respondieron: ¿cuándo hicimos esto? ¿Ve la diferencia? Los de la izquierda que tenían la confianza en que ellos habían servido mucho a Dios, pero los de la derecha no tenían la confianza de ellos haber servido al Señor, sino
¿Qué tendrían que haber dicho? Sí, la verdad, Señor, tu testimonio es verdadero, porque yo siempre estuve sirviéndote desde mi juventud, o dediqué años de mi vida al servicio. Pero ellos no respondieron así. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que era vivir por fe. Y entendieron que de sí mismos no había nada que pudieran ofrecer para Dios. Solamente si Dios trabajaba por medio de ellos. Y ciertamente trabajaba. ¿Por qué? Porque el Señor dio testimonio que habían servido. ¿Cómo es que dio testimonio el Señor que habían servido? Porque estaba de acuerdo con ese trabajo. ¿Por qué estaba de acuerdo con ese trabajo? Porque era el Señor el que estaba haciendo el trabajo por medio de ellos. No eran ellos ni siquiera se daban cuenta. Es como estos jóvenes, yo me gozaba, ¿no? Y hoy compartía esta palabra, porque les miraba y claramente podía ver la Biblia en ellos. ¿Por qué? Porque ni cuenta se dieron en lo que se metieron y en lo que estaban involucrados y el trabajo que están haciendo, ni cuenta ellos pensaron, vine porque es otra cultura para conocerla, vine porque estoy entre jóvenes de mis pares de mi edad y me divierto y puedo conocerle. Así pensaban ellos, ¿no? Y así lo transmitían. Pero por el otro lado, ¿cómo trabajaron? Trabajaron muchísimo, porque ellos mismos contaban cómo prepararon los bailes, cómo hicieron la publicidad, cómo hicieron la promoción. Pero a la vez, ¿qué pasaba en ellos? Que también estaban escuchando la palabra, que también estaban recibiendo la administración. Así que Dios está haciendo una obra entera, amén. Les está ministrando y les está dando parte en su obra, les está dando parte en su reino, para que ellos también desde temprana edad le puedan servir al Señor y ir descubriendo el gusto de este ministerio. Amén. Ir descubriendo el gusto de este ministerio. Así es como algunos ya descubrieron el gusto de algunas tareas y ya están pensando para los próximos campamentos. Yo quiero estar sirviendo en esta área, o a mí me gustaría que en el próximo campamento me tengan en cuenta para esta otra área. Y así, y otros tal vez diciendo, no me importa en qué área, pero mientras pueda estar y tengo un lugar, también estoy contento. Amén. Y ni cuenta se dan en que el Señor está trabajando a través de ellos y en ellos. Bueno, esa es la vida del justo. El justo nunca va a decir por sí mismo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque vive por la fe. ¿Y la fe qué hace? Que nosotros menguemos, así como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Por qué? Porque venía el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo y todavía estamos en ese tiempo en el que el Señor se quiere manifestar por medio de su pueblo, por medio de su iglesia. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros la iglesia? Menguada. Dejar que sea el Señor el que haga el trabajo. Por eso, no es por el mucho trabajo, por el mucho servir, que se obtiene amplia y generosa entrada al reino eterno de Dios. Lo que pasa es que si solo leemos Mateo, ¿qué pensamos? Tengo que salir a servirle a los pobres, ¿no? Si solo leo Mateo, ¿qué pienso? Tengo que ocuparme de que está desnudo, tengo que ocuparme de que es forastero. Si leo Mateo, ¿qué pienso? Tengo que hacer obra. Pero Mateo solo no está en la Biblia. También está Pedro, ¿no? Y Pedro nos enseña y nos dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. O sea, que no está caminando por una fe exacta. No tiene una fe exacta con la que tiene una visión larga, una visión clara del plan de Dios. Tiene la vista corta. Y luego, ¿qué dice? Es ciego. O sea, verdaderamente es ciego. Si es ciego en la Biblia, ¿cómo sería un ciego? ¿Alguien que no ve nada más? No. Jesús, ¿qué le decía a los ciegos?
que recibieran la vista. Y a los que veían, ¿qué le decían? Por cuanto que decís que veis, permaneceréis siendo ciegos. Amén. Porque yo he venido a dar vista a los que están ciegos y a los que creen ver, que permanezcan en su ceguera. Entonces el que no tiene estas cosas, dice Pedro claramente, tiene la vista corta, luego dice ciego y luego explica por qué. Porque olvidó la antigua purificación de sus pecados. Porque se olvidó. Por eso te recomiendo, dice. Amén. Por eso dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, la confesión, la profesión de vuestra fe, lo que confesaste, háganlo firme. Así como un día creíste en el Señor Jesucristo para la salvación y recibiste el perdón de los pecados, hacelo firme en tu corazón, hacelo firme, que sea un ancla segura, porque no es por tu mérito, no es por tu obra, sino es por el mérito y por la obra de Jesucristo. Y luego que dice, y elección, y no es que nosotros le elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros, nos puede elegir para luego arrojarnos al fuego eterno. ¿Podría Dios elegirte? Piense de esta manera. ¿Podría Dios elegirle para arrojarle al fuego eterno? No, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a leer un pasaje más. Hoy nuestra hermana estaba leyendo allí, en Romanos capítulo 8. Amén. ¿Ves cómo toda la Biblia nos va enseñando? Capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que hace la elección? Dice, a los que antes conoció. Quiere decir que en algún punto Él nos eligió, en algún momento Él nos eligió, nos conoció y nos eligió. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y a los que antes conoció es a los que predestinó, y a los que predestinó es a los que llamó, y a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Entonces, cuando nosotros entendemos la Biblia y vamos mirando cómo ella nos va enseñando, podemos darnos cuenta que no se trata de que yo haga obras para poder estar a la derecha del Señor y poder entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, sino que se trata de ¿qué? De que yo crea en el Señor, de que yo haya retenido la fe, la cual obtuve en un principio para recibir la salvación, para recibir el perdón de los pecados, haciendo firme mi profesión, mi vocación y la elección, que no es mi elección, sino que es la elección de Dios. Y si Él me eligió, no me eligió para luego arrojarme al fuego eterno, sino ¿por qué me eligió? ¿Por qué me sacó de entre los muchos hombres de la tierra, de entre las muchas personas de este mundo? ¿Por qué me entresacó de ahí? Para hacerme parte de su iglesia, para hacerme su hijo y para darme por herencia un reino eterno. Y todo esto lo aseguró por medio del Señor Jesucristo para que nos sea firme. Amén. Entonces, mirando la palabra del Señor, esto nos trae mucha esperanza y confianza en Dios, sabiendo que el día en que el Señor vuelva, nosotros tenemos un lugar a su derecha y
El saber que tenemos ese lugar a su derecha es la garantía de la vida eterna y de recibir la herencia completa, la cual nuestro buen Dios tiene preparada para nosotros y para todos los que aman su venida. Amén. Hasta aquí vamos a compartir la palabra del Señor. Le invito a que estemos de pie, vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos fue enviada, Señor, en esta hora, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así todo propósito de tu voluntad, Señor, conforme a tu designio eterno, Señor, por Jesucristo, por quien hemos recibido el llamado, la elección, a través de quien recibimos la justificación, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna, en lo cual te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a estar alabándole al Señor, ya culminando entonces en esta hora esta reunión. Arde como fuego, corazón tu palabra mi perdón, no te designará el aliento para seguir, el aliento para seguir. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,